Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Gaby, Katy, Mili, Nicolás, Eduardo, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla acerca de los Mishpatim de Yahweh. Sí, la primera parte, que es una introducción general de todas las cosas, y vamos a aprender algunos términos técnicos y más cosas. Debido a la terrible esclavitud que habían sufrido por varias generaciones, el Estado israelita promedio era realmente patético. Estaban resignados a ser explotados y azotados por cualquier capricho del capataz. Por lo tanto, no se puede esperar que sus actitudes fueran positivas, ¿no es cierto? Se acostumbraron a quejarse sobre cualquier abuso, y ese era el elemento negativo que vemos durante el viaje hacia la tierra prometida. Los viejos hábitos no desaparecen. Un segundo. ¿Quién me está? Se me... Ay, por favor. Qué maravilla. Perdón, voy a retomar ahora y después enmiendo. Entonces, hola Aníbal, hola Maribel, bienvenidos. Como estaba diciendo, los viejos hábitos no desaparecen de un día al otro. Sin embargo, había un elemento favorable en ellos. Habían sido ablandados por el sufrimiento para aceptar un cambio en su vida, ¿no es cierto? En otras palabras, estaban dispuestos a escuchar las verdades de Elohim. Esto no es muy diferente a la forma en que él escoge a las personas hoy en día, ¿no es cierto? Como él nos llama a todos. Pues observen, hermanos, a quienes han llamado. No hay muchos sabios según lo humano, ni muchos pudientes, ni muchos nobles. Más bien Elohim ha elegido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo Elohim los ha elegido para avergonzar a los fuertes. Y no fue eso lo que Elohim estaba haciendo con los orgullosos egipcios, justamente, ¿no es cierto? Elohim ha elegido a los viles del mundo y a los menospreciados, a los que no son, para deshacer a los que son, para que nadie se jacte delante de Elohim, dice Corintios Aleph en el capítulo 1. Podemos captar entonces lo revolucionarias que eran estas leyes para este pueblo que venía de una brutal opresión. Nunca antes se habían dado leyes que, en vez de proteger a los poderosos, se enfocaran en proteger a los más pobres de los abusos. Recordemos que las leyes fueron originalmente dadas al hombre en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Adán retuvo algo de esos conocimientos porque dice que Hanoch caminó con Elohim. Eso significa que conocía el camino de Yahweh sobre la tierra. De hecho, Bereshit 6 nos dice que toda la carne había corrompido su camino, es decir, el camino de Yahweh. Más tarde, después del diluvio, Noah recibió más leyes de Elohim, ¿no es cierto? En el capítulo 9, Bereshit, de esas leyes salieron los primeros códigos del hombre. Y es precisamente en esta región, ¿no es cierto?, de esta región de Mesopotamia, de donde vino Noah, donde aparecen las primeras leyes en todas las civilizaciones. El más antiguo de los códigos encontrados es el de Ur-Nammu, ¿sí? Que viene de la ciudad de Ur, de donde justamente salió Abraham. Desde luego que, según se pervirtió el hombre, más se fueron distorsionando las leyes dadas por Elohim a Noah, ¿no es cierto? Recordemos, sin embargo, que todos los pueblos descienden del área donde él tuvo una gran influencia, ¿no es cierto? Hasta que Nimrod usurpó el poder y conquistó prácticamente toda la región. Aún así vemos algo de la inspiración divina en esos códigos de Ur-Nammu y el famoso código de Hammurabi, ¿no es cierto? También estos decretos tienen algo de las bases de las leyes de Yahweh, pero ya distorsionadas, porque vemos que sus enfoques ya hacen acepción de personas, ¿no es cierto? Y más se preocupan por la protección de la propiedad de los ricos que la de los pobres. No obstante, personas como Abraham retuvieron mucho de su antigua fe y guardaron fielmente las leyes de Elohim. Hola Andrés, bienvenido.
Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice en el capítulo 26 de Bereshit. No fue hasta la salida de Egipto que Elohim vuelve a reiterar los mandamientos dados, ahora amplificados para abarcar a una nación entera, ¿no es cierto? Pero nunca debemos pensar que estas leyes fueron inventadas en el monte Sinai y que no existían leyes de Elohim anteriormente. La prueba es el cuarto mandamiento, justamente donde Elohim no les habla por primera vez de esto, sino que les dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo, en el capítulo 20 de Shemot. Ya se conocía el Shabbat desde Adán, ¿sí? Solo que la humanidad había dejado de guardarlo. El capítulo 21 de Shemot empieza con estas palabras sencillas y directas de Yahweh que dice, estas son las reglas, y la palabra es mishpatim, que pondrás ante ellos. Entonces, acá es donde empieza este capítulo, que tal vez no sea tan sencillo como aparenta, ¿no es cierto? Porque es uno de esos capítulos que tiene que ser visto muy cuidadosamente, porque algunas ideas y nociones que son sutiles pueden afectar grandemente todo lo que viene después. Por lo tanto, antes de tan siquiera leerlo, vamos a pasar esta lección discutiendo lo que necesitamos buscar justamente. Las sutilezas empiezan con la misma palabra del capítulo 21. En el hebreo original la palabra es ve'ele, ¿sí? En cuyo sentido más literal significa y estas son, ¿sí? La palabra clave que queremos resaltar acá es la palabra y, la conjunción y para nosotros. ¿Por qué es importante reemplazar la palabra ahora que aparece en algunas versiones? Por ejemplo, ahora estas son las reglas, ¿no es cierto? Con la palabra y, ¿no es cierto? O agregarla si es que no está directamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta versión que yo les leí dice, estas son las reglas, pero lo correcto es, y estas son las reglas, justamente, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque el término ve'ele, ¿sí? Es siempre un término que conecta la ve, que equivale a nuestra conjunción, y conecta dos partes, ¿no es cierto? Una cosa y otra. El término indica que lo que va a ser dicho es una continuación de lo que se acaba de decir. El contexto de lo que se va a hablar ha sido establecido en lo que vino justo antes de esta palabra, ¿no es cierto? Ve'ele. Entonces, tenemos que recordar siempre que las escrituras no fueron escritas con capítulos, interrupciones de pasuquín y marcados diferentes. ¿Sí? Fue mucho después, en el siglo XIII de la era común, cuando el arzobispo de Canterbury, que era Stephen Langdon, vio la ventaja de dividir las escrituras para poderlas estudiar más fácilmente. Para todo propósito práctico, realmente fue su sistema de capítulos y de pasuquín que es el que utilizamos mayormente hoy en día. Unos 200 años más tarde, un rabino hizo algo similar, pero solamente con el Tanaj, ¿sí? Porque él sintió que los capítulos y pasuquín, la división que el arzobispo había realizado, arruinaban la comprensión del hebreo. Y es bien probable que así sea, ya que encontramos muchos errores en esa división. Justamente este es uno, ¿sí? Y los judíos sabían esto perfectamente porque estaban hablando en su idioma, ¿no es cierto? Por lo tanto, dependiendo de la versión de las escrituras que tengamos, puede ser que haya algunos capítulos del Tanaj más largos o más cortos que otras versiones, o algunos donde algunos pasuquín entran en uno y salen al otro, ¿sí? No están enumerados de la misma forma. Si se encuentran con esas cosas, ahora ya saben cuál es el motivo. El punto que nos interesa hoy es que los pasuquín y los capítulos son artificiales y arbitrarios, son una división que hizo gente mucho después que el autor escribió las cosas, no pertenecen, no forman parte intrínseca de la forma en que fueron escritas, ni mucho menos de lo que Yahweh quería transmitir, ¿no es cierto? El caso delante nuestro, el que estamos viendo ahora, es un perfecto ejemplo. Nosotros acabamos de terminar de estudiar los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, en Shemot 20, y Yahweh explica en los últimos pasuquín de ese capítulo cómo debemos adorarlo, ¿no es cierto? Y ahora se nos da esta declaración al comienzo del capítulo, entre comillas, 21, que dice, y estos son los decretos que expondrás delante de ellos. Entonces, en base a esta división artificial, la congregación gentil, la iglesia, ha sentado la base de que, debido a que estas palabras están al comienzo del capítulo 21, no al final del capítulo 20, aunque sabemos que es todo un continuado, lo que existe en Shemot 20, o sea, básicamente los 10 mandamientos, está por lo tanto desconectado de lo que comienza en el capítulo 21, o sea, las leyes y reglamentos que forman la ley, que el contexto de Shemot 20 se encierra
en ese capítulo, ahí termina, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de otra cosa diferente, más o menos así, ¿no es cierto? Que va a comenzar un nuevo contexto que empieza en el 21, como si fueran dos asuntos separados. Este punto de vista erróneo es el que ha permitido a la Iglesia por siglos, de alguna forma, desasociar a los 10 mandamientos de todas las otras reglamentaciones y leyes de la Torá. Lo ha separado en dos partes, o sea, a pesar de que hay dos partes, que lo vamos a ver más adelante, de cualquier manera, como vemos, esta que está mencionando aquí no está separada. O sea, tenemos una iglesia que dice que la Torá y la ley está abrogada, ¿no es cierto? Pero a la vez valida la continuación de los 10 mandamientos, o algunos, porque otros se los saltean, ¿no es cierto? O los cambian, lo que fuere. Esto, aun cuando lo que nosotros vemos es que en realidad los 10 mandamientos son explícitas y literalmente las primeras 10 leyes básicas, los grandes principios, como ya estudiamos, ¿no es cierto? De los cuales se desprenden el resto de las leyes menores, por así decir, que son aplicaciones. Es como el preámbulo de la Constitución. El preámbulo no es un documento separado, evidentemente, con un proceso de pensamiento aparte de la Constitución. Justamente es lo que introduce la Constitución. ¿Sí? Son las palabras iniciales y establece el contexto y los principios básicos por los cuales todo lo que sigue tiene que estar encajado correctamente, ¿no es cierto? Y tiene que obedecer a esa pautas básicas que se citan en la introducción. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto significativo ahora, contenido en los primeros pasuquín de Shemot 21, que concierne justamente a la palabra reglas que encontramos ahí. Si miramos diferentes versiones de las escrituras, en lugar de la palabra reglas podemos encontrar leyes, ordenanzas, decretos o estatutos, diferentes formas, ¿sí? Como vimos en post anterior, estas palabras todas tienen más o menos el mismo sentido en nuestra manera moderna de pensar. Que quede claro, eso tiene más o menos lo mismo, puede llegar a tener más o menos el mismo significado, todas se refieren a proceso legal, por así decir, pero eso es en nuestra mentalidad. En la antigua mentalidad eran palabras diferentes con conceptos ligeramente diferentes, ¿sí? Que hay cosas en las cuales nosotros también, nuestros idiomas también tienen palabras que pueden referirse a asuntos de la misma índole y sin embargo se diferencian unos de otros por diferencias sutiles justamente, ¿no es cierto? Entonces, esto que debe seguir justamente es un código legal de comportamiento por escrito, un código civil de leyes para la comunidad de Israel que en ocasiones se ha referido como la ley justamente. La palabra original en hebreo que tenemos aquí, como dije, es mishpat. Mishpatim es el plural, ¿no es cierto? Yahweh caracteriza todo lo que le sigue al pasuk 1 como mishpatim. Para él todo eso que sigue son mishpatim. Aun cuando este código civil es casi universalmente referido como la ley, ¿sí? El término ley, como nosotros pensamos de la ley, no es lo que mishpat significa. La importancia de esta palabra mishpat y de otra hebrea que en ocasiones la acompaña, van juntas muchas veces, ¿sí? Que es tzedek, ¿no es cierto? Es lo que vamos a investigar ahora, ¿no es cierto? Porque mishpat y tzedek contienen dentro de ellas unos conceptos poderosos y divinos que los cristianos no han entendido completamente, por eso se pierden de muchas cosas. Este malentendido, junto con la postura antijudía de todos los tiempos, que ha sido incorporada a la iglesia prácticamente desde sus inicios, ¿no es cierto? Ha traído un punto de vista negativo del Tanaj, el cual equivocadamente le da color a nuestras percepciones acerca de cómo la Torá se relaciona con el pacto de Mashiach, y a la de muchos, ¿no es cierto? Entonces, antes de que nosotros podamos entender mejor estos conceptos maravillosos de Mishpat y Tzedek, tenemos primero que entender unas cuantas premisas básicas de la mente hebrea de la antigüedad, ¿sí? Porque la misma es casi lo opuesto a la manera de lo que los creyentes gentiles piensan, no es el mismo tipo de pensamiento. De hecho, si prestamos atención a lo que a lo que estoy por decir, se va a tener una comprensión mucho mejor también del Berit Hadashah más adelante, porque se van a explicar muchas más cosas. Voy a comenzar usando una ilustración muy simple pero verdadera, un cliché cristiano que he citado en ocasiones acerca de la mentalidad de muchos
creyentes modernos hoy, ¿no es cierto? Que dicen, nosotros somos de tanta mentalidad, tenemos tanta mentalidad celestial que no somos más terrenales. Esa es más o menos la postura de muchos, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que pretende decir es que algunos creyentes están tan preocupados acerca de lo que va a suceder una vez que entren en la eternidad y vivan con Elohim en el cielo, según dicen, que nuestro tiempo aquí en la tierra llega a ser secundario. Nuestras vidas físicas son casi irrelevantes, las buenas obras y responsabilidades son dejadas de lado, en fin, nosotros estamos solo en un tiempo de espera de lo que vamos a recibir. No hay mucho para hacer, mientras tanto, según la mayoría aparenta por su falta de movimiento. Los hebreos del Tanaj, por otro lado, prestaban poca atención al cielo o a la eternidad. ¿Sí? Al menos en lo que respecta a un lugar en donde ellos podían algún día llegar a existir. No tenían esos conceptos en sí mismos, no les fueron mencionados. Al contrario, toda su atención, particularmente en lo que respecta a su relación con Yahweh, estaba dirigida a su vida terrenal, ¿sí? Lo que podían hacer aquí en la tierra mientras estaban vivos, ¿no es cierto? Antes de que murieran. Hay una buena razón para que los hebreos de la antigüedad se sintieran de esta manera, ¿sí? A muchos les puede sorprender saber que en el Tanaj no vamos a encontrar casi nada acerca de lo que sucede después de que uno se muere. Prácticamente no hay menciones acerca de eso. Hay muy poca información en el Tanaj que se dirige a la posibilidad de una vida después de la muerte, de algo a futuro, lo que sea. Aun cuando el tema de la muerte y la vida después de la muerte es de supremo interés para los cristianos, sobre todo los de estas últimas épocas, ¿no es cierto? No era tan dominante para los hebreos del Tanaj. Y el hecho tenía que ver mucho con cómo los hebreos veían todo lo que Elohim les dijo en el monte Sinai y lo que vemos escrito en general en la Torá, ¿no es cierto? El punto de vista hebreo de la antigüedad era que la muerte era un final natural de la existencia, ¿sí? Al igual que el nacimiento era el comienzo natural de esa existencia, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente ellos no anhelaban morir más de lo que cualquiera de nosotros quiere, ¿no es cierto? Ni tampoco lo tomaban como un hecho simple o casual. Pero ellos tampoco dedicaban mucho pensamiento a lo que sucedería si es que sucediera algo después de la muerte. Su preocupación principal en lo que respecta a la muerte era que no querían morir hasta que no hubieran vivido el término completo del periodo de vigencia natural, ¿sí? Tener una larga vida era señal de haber cumplido verdaderamente, ¿no es cierto?, con todo el tiempo de vida de la persona. El temor de ellos no tenía nada que ver con lo que sucedía después de la muerte, no, ni de infierno ni ninguna cosa, ¿sí? Más bien era él evadir ser cortado, ¿no es cierto? Siendo este el término bíblico para una muerte prematura que podía venir de enfermedad, muerto en batalla, un accidente, siendo asesinado, o sea, cualquier cosa, ¿no es cierto? O directamente como un juicio de Elohim, simplemente como consecuencia de haber desobedecido las leyes de Yahweh. Entonces, el ser cortado era también lo que sería el destino de los malvados. Eso sí lo encontramos numerosas veces en las Escrituras. Su maldad sería recompensada con una vida corta. Por ejemplo, en Proverbios 2 dice, pero los perversos serán cortados de la tierra, los transgresores, desarraigados de ella. Entonces, cuando vemos la frase bíblica, dieron su último suspiro y fueron reunidos con sus padres, ¿no es cierto? O sea, cuando se reunieron con los padres, lo que significa que esa persona vivió hasta una avanzada edad, lo cual era todo lo que todos deseaban. Eso era lo que todo el mundo quería, vivir hasta la edad más anciana posible, porque eso era una buena señal para todos. Al contrario, la muerte prematura, la muerte en la juventud, la muerte antes de una edad de canas, ¿sí?, era generalmente vista como la consecuencia del castigo por vivir una vida injusta, o sea, desobediencia a la ley en general, en cualquiera de todas sus manifestaciones, ¿sí? Entonces, más allá de la muerte física, no había una mayor consecuencia para el pecado, para ellos, en esa época. Estamos hablando de las épocas antiguas, ¿sí? Porque en general la muerte era vista como el final de la experiencia humana, ¿sí? A pesar de que luego, avanzando con el tiempo y a través de las revelaciones dadas por Yahweh, a través de los profetas, ¿sí?, se desarrolló primero el concepto de la promesa, cómo sería ejecutado completamente, y más adelante el concepto mesiánico de liberación, de una resurrección de los muertos, ¿sí?, que no todos los judíos compartían, como sabemos. El Seol, para la antigua mentalidad hebrea del Tanaj, ¿sí?, era el lugar de los muertos.
Entonces, en ocasiones ha sido escrito por pastores, maestros de las escrituras, como la versión del Tanaj del término del Berihadashá, el Hades, ¿no es cierto? Porque así fue traducido en las versiones griegas, ¿sí? El cual usualmente se considera ser el infierno, una invención semimoderna, ¿sí? Y siempre bajo el concepto griego de lo que era el Hades para los griegos, obviamente, ¿sí? Incorporado también por los romanos en su momento. Entonces, desde el punto de vista de lo que los hebreos de la antigüedad pensaban acerca del mismo, eso estaba incorrecto. Para los hebreos antiguos, ese infierno, ese Hades, con todas esas cosas y todas esas imágenes que nos vienen a la cabeza, para los hebreos no tenía ningún sentido, ¿sí? Sheol para los hebreos del Tanaj era básicamente el lugar donde iban a descansar los muertos, ¿sí? Y era una cosa buena reunirse con los padres que ya estaban durmiendo, no era una cosa negativa donde todo el mundo se iba a asar en una olla de aceite. La muerte y la tumba eran un misterio en realidad para ellos, pero tampoco pensaban demasiado, no se ponían a filosofar acerca de esas cosas. Aunque los hebreos después de Babel, vamos a decir unos 550 años más o menos antes de Mashiach y hacia adelante desarrollaron algunas ideas que quizá una clase de existencia diferente pudiera comenzar después de la muerte, ¿sí? Esas cosas no eran anteriores. De esta época provienen justamente los comienzos de los conceptos de la reencarnación que hoy también han resurgido entre los judíos, que ya estaban comenzando a salir algunas cosas equivocadas y hoy están nuevamente resurgiendo. Cualquiera que fuera la opinión que ellos tenían acerca de lo que sucede una vez que sus cuerpos sin vida entran en el Sheol, ciertamente no había concepto de vivir una eternidad en la presencia del Elohim Todopoderoso o de ir al cielo cuando uno muera. Ninguno de esos conceptos eran en la antigüedad, ¿sí? Ahora, esto es un duro contraste a lo que el resto de la civilización antigua sí creía. Aparte de los hebreos, prácticamente cada cultura arqueológicamente descubierta tenía alguna clase extensa de culto a los muertos. Eso era bien común en todas partes. Si nosotros estamos al tanto de las grandes pirámides, por ejemplo, ¿no es cierto?, que fueron construidas como un lugar de unas tumbas para los faraones, ¿no es cierto?, para que vivieran después de la muerte, les dejaban comida a las momias, ¿no es cierto?, a todos los muertos para que tuvieran esclavos y todas las cosas, ¿no es cierto?, eran muertos con ellos para que tuvieran de todo para el más allá, ¿no es cierto? O sea, un mito completamente desarrollado había, ¿sí?, del inframundo, el mundo espiritual de los muertos, y creían que la reencarnación era un procedimiento de operación común, ¿no es cierto?, y corriente para todas las civilizaciones antiguas, excepto para los hebreos del Tanaj. Lo que importaba para ellos era lo que sucedía durante la vida, básicamente, y ellos creían que la vida física, digamos, ¿sí?, era el comienzo y aparentemente el final de la existencia. No conocían otra cosa y, ya digo, no filosofaban demasiado sobre el tema. Esa es la clave justamente de este pensamiento, esta forma de ser de los hebreos, ¿sí? El único tiempo para servir a Elohim es la vida. Aunque para el tiempo de Mashiach, como ya dijimos, muchas doctrinas y tradiciones hebreas ya habían sido desarrolladas sobre la muerte y la vida después de la muerte, ¿sí? Aún los conceptos de resurrección y de reencarnación, el término en hebreo que fue usado para incluir tanto la vida después de la muerte y en ocasiones un mundo nuevo, ¿no es cierto?, después de que el Mashiach venga, era Olam Abba, ¿sí? En español sería un mundo por venir, ¿sí?, el mundo que va a venir después. Mientras que nos vamos a encontrar mucho sobre el tema en las escrituras del Tanaj, nosotros vamos a encontrarlo, no vamos a encontrar mucho en el Tanaj, sí vamos a encontrarlo en los libros que fueron removidos de las escrituras, o sea, en los apócrifos. Los apócrifos alcanzan el tiempo desde el final del Tanaj, más o menos, ¿no es cierto?, cerca de 400 antes de la era común, más o menos, hasta el comienzo del Berihadashá. Como es de esperar, nosotros encontramos en estos libros muchos desacuerdos en cuanto a cuál de los muchos influyentes rabinos de cada época tenían la opinión correcta sobre la muerte y la vida después de la muerte. Cualquier paralelo con la situación en la cual estamos ahora
debería decirnos que, bueno, evidentemente la confusión es un estado de ser natural en la humanidad. ¿Por qué tanto desacuerdo? Porque la fuente de estos puntos de vista tenía muy poco que ver con las escrituras y mucho más con los pensamientos y filosofías del hombre. Estos eran pensamientos decurrentes que los hombres empezaban a tirar teorías y todo lo demás y pretendían establecerlas como palabra santa. Eso es lo que pasa siempre y ahí es donde está el problema. Pensar no es malo, pero pretender revelación donde no lo hay, sí lo es un problema. Así que aún de esta manera, aún así podemos razonar que la vida después de la muerte todavía tenía un lugar menor realmente en sus mentes y en los propósitos de los israelitas, a pesar de que pudieran estar discurriendo un poco más de esas cosas, no era todavía principal, excepto en tiempos de extrema persecución, sí, por supuesto. En esos momentos siempre existe tratar de encontrar una esperanza para la situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estuvieron bajo Antíoco Epifanes, ¿no es cierto?, en el siglo II antes de la era común, bajo los romanos, ¿sí?, antes, durante y después del tiempo de Mashiach. Y el aquí y el ahora era todo para ellos, para los hebreos del Tanaj. Y aún después, cuando ellos desarrollaron un interés y una cierta teología en la muerte, después de la muerte, no dominaba sus pensamientos ni dictaba sus vidas como sí lo hizo en otras civilizaciones, ¿sí? Lo que es tan importante entender es que las nociones de muerte y vida después de la muerte se desarrollaron justo antes de que Mashiach naciera, ¿no es cierto? Y la mayoría surgieron en Qumran, preferentemente entre los esenios, los mal llamados esenios. Si ellos fueron o no influenciados por la mística persa dualista del zoroastrismo es algo que se puede discutir, ¿no es cierto? Aunque ciertamente parecen haber comenzado a entrever ciertos mensajes en las escrituras, porque las fueron relacionando, lo cual solo puede provenir de un movimiento del Ruach, ¿sí?, muy parecido al que nosotros estamos experimentando hoy, en el cual él comenzó a revelar ciertas cosas que debían ser, preparar el escenario de la venida de Mashiach, ¿sí? Ya que tanto en aquel momento como ahora hablamos de etapas de transición de una era a la otra. Entonces, basados en lo que acabamos de ver, si fuéramos un hebreo de los tiempos del Tanaj, ¿sí?, particularmente el tiempo de Moshe en adelante, ¿cómo viviríamos nuestra vida terrenal? Bueno, si amáramos a Elohim, si fuéramos realmente fieles a él, probablemente veríamos que los años de nuestra vida giraban alrededor de nuestra relación con él. Esa era la base. Y si estábamos bien seguros acerca del señorío de Yahweh que tenía sobre nosotros, haríamos todo para ser justos delante suyo. Haríamos de todo para ser considerados justos, o sea, para obedecer sus leyes. No había otra cosa para hacer en esa época. No había otro tipo de pensamiento. Y Mashiach no había traído todavía la parte que completaba todo aquello que era la parte interior, ¿sí? Porque una vez que muriéramos, según se pensaba, ¿sí?, nuestra relación con Yahweh permanentemente terminaba. ¿Quién te adorará en el Sheol?, decía David, ¿no es cierto? Entonces, ahí era donde se acababa todo, según ellos, ¿sí? Entonces ya no habría más oportunidad para agradar a Elohim o comunicarse con él, ni nada. El ser justos y agradables a Yahweh quería decir ser obedientes a él, de hecho, en los actos, en la vida real y práctica, ¿sí? Y esto es básicamente de forma simple y primaria lo que nos dicen los 10 mandamientos. Haz esto, no haz aquello. Esta es la parte simplista, por así decir, pero de hecho era lo que se les exigía y no se les pidió otra cosa. En ese momento no se les había pedido otra cosa. Así que los hebreos de la antigüedad trabajaban diligentemente para agradar a Yahweh en sus actividades diarias, ¿no es cierto?, en cada fase de sus vidas. Esta era su meta y el propósito de sus vidas, porque ellos no habían aún recibido la revelación que traería Mashiach de la esencia interna de los mitzvot. Hola Betsaida, bienvenida. Hola Blanca, bienvenida. Hola Mariel. Entonces, ahora vamos a contrastar la mentalidad hebrea de la antigüedad, estoy hablando de la mentalidad hebrea, ¿sí?, con nuestra opinión moderna proveniente del cristianismo. ¿Sí? Nosotros. Yo creo que sería justo decir que ciertamente la principal meta hoy del cristianismo es obtener seguridad eterna. Eso es lo que busca la mayoría de los cristianos realmente. O sea, sentirse asegurado inequívocamente de que vamos a tener una vida después de la muerte y que va a ser mucho mejor que nuestras vidas terrenales y que es para siempre.
¿no es cierto?, que es eterna y va a ser en la misma presencia de Yahweh. Esa es la base, más o menos simplificando la cosa, claro. Los creyentes tienden a enfocarse en la esperanza de un futuro eterno con Elohim, ¿sí?, como una recompensa por una decisión importante que hicieron mientras estaban vivos, o sea, aceptar a Yahshua como Adón y Salvador. Por el otro lado, los hebreos de la antigüedad se centraban primordialmente en el presente porque, hablando en general, ellos sentían que la vida presente era todo lo que había, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera que fuera la recompensa que ellos recibieran de Yahweh, ocurriría durante su vida, porque después de la vida no contaban con nada, ¿sí? Y esa recompensa, ¿en qué estaría basada? En su obediencia y decisiones diarias acerca de lo que él había mandado que debían hacer. ¿Sí? La recompensa más tangible era vivir una vida larga y con prosperidad, ¿no es cierto?, bajo su sombra. Entonces, podemos ver cómo estas dos opiniones tan diferentes de los cristianos versus los hebreos bíblicos del Tanaj, en lo que concierne a la vida, a la muerte y a la vida después de la muerte, tienen un impacto inmenso en cómo cada uno de nosotros acepta las responsabilidades que nos da Elohim, o cuán importante o insignificante si nosotros vemos nuestra obediencia absoluta a los mandamientos de Elohim en nuestro diario caminar. ¿Nos damos cuenta de eso? O sea, ¿cuál es la diferencia que existe entre el concepto bíblico hebreo? No estoy hablando del judío, repito, estoy hablando del bíblico antiguo, con lo que nosotros creemos que es la interpretación correcta de estas cosas, ¿no es cierto? De cómo deben guardarse, cómo se debe obedecer básicamente a Yahweh. Estas dos diferentes opiniones también se extienden a cómo los hebreos y los creyentes piensan acerca de la salvación. Aún hoy en día, cuando decimos salvación a un judío practicante, ¿no es cierto?, que observa las leyes, o sea, para él significa algo completamente diferente de lo que nosotros pensamos que la salvación implica. Y no es cómo la obtenemos, ¿sí?, sino qué es exactamente la salvación. No pasa por si la obtenemos o no a través de Mashiach, no pasa por ahí. Aun cuando no es unánime, en general los hebreos pensaban, y muchos continúan pensando, acerca de la salvación como una realidad que se alcanza por medio de los antepasados, no de las obras, de los antepasados, ¿sí? Esto es, Elohim, en toda su gracia y misericordia, estableció el grupo separado, ¿no es cierto?, las personas salvas a través de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo elegido. Por lo tanto, si por la gracia de Elohim nacimos dentro de ese grupo, ¿no es cierto?, los hebreos, o sea, y los israelitas, expresando, que son expresados en ocasiones como la semilla de Abraham, ¿no es cierto?, entonces esa persona es salva. ¿Sí? ¿Salvo de qué exactamente? Salvo de no ser pagano. Ese es el concepto que existía antiguamente y hoy también. Lo más importante es no pertenecer al común de todos los demás que son paganos, al común del resto de las naciones que no son hoy por hoy ni siquiera considerados seres humanos. 600 años después del pacto de Yahweh con Abraham, llega la venida del nuevo pacto, ¿sí?, de Yahweh, ¿sí?, el pacto de Moshe. Tras el pacto de Moshe, la intención de uno debe ser obediente a ese nuevo pacto, porque eso era el requisito, ¿sí? Era lo que comúnmente se llamaba la ley, era lo que te guardaba dentro de ese grupo separado, ¿sí? De esa manera estábamos guardados. Guardaba a salvo, ¿sí? Lo guardaba de ser un pagano, lo mantenía separado del resto de las naciones del mundo que no tenían al único Elohim verdadero. Esa era la diferencia y eso era lo que contaba, ¿sí? Entonces, para los hebreos de la antigüedad, el ser salvo sucedía primero al ser un miembro del grupo que Elohim había separado, ¿sí?, para ser su pueblo especial, o sea, los israelitas, los hebreos. Y luego, por permanecer en el grupo por medio de la dedicación justamente a obedecer la ley. Ese era el secreto, las dos cosas. Una era haber nacido dentro y la otra era obedecer los mandamientos. Eso te daba la permanencia, porque haber nacido dentro sin guardar los mandamientos
no servía de nada. La persona podía ser cortada. Una cosa que es básica y ellos la comprendían perfectamente. Entonces, el requisito para esa salvación entonces era primero nacer dentro y luego obedecer para no ser cortado. En nacer hebreo y ser parte del pacto mosaico a través de la obediencia de la ley era de por sí la recompensa. Ya era la recompensa que habían recibido. No estaban esperando una recompensa posterior a futuro, mucho menos después de la muerte, ¿sí? Porque ya no eran paganos como los demás. Ellos disfrutaban de todas esas cosas en la vida y nosotros hemos perdido eso también. Vivimos esperando un futuro mientras vivimos un presente bastante patético en el cual adoramos y glorificamos bastante poco y bastante mal a nuestro Padre, ¿sí? Y a Mashiach que nos ha salvado. Entonces, ellos en aquella época simplemente no pensaban en otra recompensa adicional. La única recompensa era la forma en que vivían la vida y justamente esa forma era haber sido separados del resto de la humanidad pagana, ¿sí? Sencillamente no era parte de la salvación de acuerdo al pensamiento de aquellos que escribieron las escrituras del Tanaj. Otro tipo de recompensa no formaba parte. Nuevamente, esto contrasta con la opinión de los creyentes, ¿no es cierto? De que la salvación es mayormente acerca de lo que sucede después que nosotros morimos. Para nosotros la salvación tiene que ver con el perdón de los pecados en esta vida presente, obtener una justificación, basada en lo que otro hizo, o sea, Yahshua HaMashiach, ¿sí? Y como resultado nosotros recibimos una vida después de la muerte porque necesitamos renacer limpios de estos cuerpos, ¿no es cierto? Necesitamos ser resucitados para toda la eternidad y viviremos en presencia de Yahweh. Nuestra recompensa entonces toma lugar principalmente en el futuro y en un futuro post-mortem, ¿sí? En un mundo espiritual, ¿sí? Después de que morimos. Con todo esto como trasfondo, tal vez ahora nosotros podamos entender mejor las mentes de los israelitas y aquellos hebreos de la antigüedad y todos sus descendientes. ¿Por qué tenían un deseo tan ferviente de seguir las leyes de la Torá en su corta vida en la tierra y de obedecerlas a rajatabla? Al punto que, bueno, se iniciaron fanatismos y demás cosas, ¿no es cierto? El legalismo surge justamente de esa exagerada devoción, ¿no es cierto? Pero, dentro de todo, justamente el gran deseo, el ferviente deseo de obedecer las leyes era muy importante y necesario. El tipo de justificación que nosotros los creyentes básicamente buscamos es primordialmente una vida futura. El tipo de justificación que los hebreos deseaban normalmente era un asunto terrenal diario, una forma de vivir el día a día, así con la recompensa primordial, sencillamente sabiendo que fueron obedientes y por lo tanto agradables a Yahweh, y por lo tanto permaneciendo como parte de su pueblo separado y escogido. Simple y sencillamente no eran cortados, y eso era justamente lo que más deseaban. Parte del propósito y de la meta de este estudio de la Torá que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es revelar la palabra de Yahweh dentro de la mentalidad y la cultura, ¿no es cierto?, de las personas a las que Elohim se lo dio en primer lugar. Eso es importante que nosotros, que venimos de otro trasfondo, empecemos a tratar de recuperar justamente ese tipo de comprensión, poniéndonos en el lugar de los otros y cómo era, qué pensaban, cómo era la mentalidad y averiguando, ¿no es cierto?, preguntando justamente a los que tienen más noción de este tipo de costumbres antiguas que no corresponden a nuestra propia cultura, ¿no es cierto? Y empezar a ver todas esas cosas a la luz de una revelación más completa para poder ver y unificar las partes, ¿sí? Fuera de esta mentalidad, nosotros obtenemos realmente ideas distorsionadas de lo que estaba sucediendo en las escrituras, y esa ha sido un gran error que ha cometido no una sino muchas veces la cristiandad al interpretar las escrituras desde un punto de vista occidentalizado y mucho más moderno también, inclusive que el tiempo y la cultura en la que fueron escritas originalmente, ¿sí? Así que así se perdía la intención de Elohim de qué era lo que nosotros debíamos aprender exactamente. Así que este punto de vista en general de la vida, muerte y generalmente la ausencia de cualquier vida después de la muerte, porque no pensaban, ¿sí?, afectaba el concepto hebreo del Tanaj de lo que ellos exactamente, Elohim exactamente quería decir con las palabras Mishpat y Tzedek, ¿sí?
por lo cual afectaba la forma en que ellos veían lo que la ley era, para qué era y cómo ellos debían relacionarse con la misma, sí, justamente. Era bien diferente de cómo los creyentes hemos sido enseñados a verla. Los hebreos en general no tenían un acercamiento de justificación de su fe como se los ha acusado, y sí lo tuvieron más tarde, pero estamos hablando de los hebreos de la antigüedad, ¿sí? Y ciertamente debe haber habido algunos que buscaran justificarse por las obras. Obviamente, hay de todo en todas partes y en todos los tiempos, pero eso no hace a la idiosincrasia general de un cuerpo en un determinado momento, ¿sí? Más bien la motivación de la justificación involucraba un acercamiento por medio de la obediencia, ¿no es cierto? Originado de un reconocimiento de que es la gracia de Yahweh lo que hizo de los hebreos su pueblo escogido. Ya habían sido retirados, ya habían sido separados, ya habían sido salvados en su mentalidad. Y no se les dijo otra cosa en ese momento, entendamos eso también. No podían estar esperando promesas que todavía no habían recibido, porque no estaban entendiendo otra cosa. En muchas oportunidades sabemos que en la historia la humanidad ha sido motivo de fraude con respecto a salvadores que han aparecido, ¿no es cierto? O salvaciones, por así decir. Entonces, si los judíos consideraron a Moshe como aquella persona que debía retirar, y todavía hoy lo consideran, es bastante lógico, dado que no se les dio otra luz más que cosas veladas, muy veladas a lo largo de las escrituras, tan veladas que muchos de ellos, cuando llegó el momento de desvelarlas, que fue cuando Mashiach tenía que regresar, se negaron a ver lo que estaba evidentemente delante de sus ojos, ¿sí? Y muchos lucharon en contra de esas cosas. Esos fueron los motivos finales. Sin embargo, sabemos que todas esas cosas estaban veladas hasta ese momento en que fueron reveladas para algunos, continuaron veladas para muchos y aún continúan veladas hoy, ¿no es cierto? Hasta que el velo les sea retirado, ¿sí? Entonces, no necesitamos estar acusando tampoco de una forma agresiva, como si todos hubieran sido fariseos, porque no todos lo fueron en todas las épocas. Entonces, claro, la tradición, y las doctrinas hechas por el hombre, ciertamente habían ensuciado las aguas para la época de Mashiach, ¿no es cierto? Y ya antes también, porque también hubo problemitas, ¿no es cierto? Antes. Como resultado, la mayoría de los judíos rechazaron y continúan, ¿sí? Tanto su necesidad de una verdadera salvación como el Salvador, ¿no es cierto?, que fue enviado para salvarlos. Sin embargo, vemos que a pesar de todo y de esta incomprensión en ese momento, ellos ya habían desarrollado, ya tenían el concepto mesiánico en sus cabezas, o sea, de alguien que va a venir a salvarlos. Y sin embargo, como podemos ver, si alguien ha visto cuál es el mensaje que tienen los judíos en general de su Mesías, lo que ese Mesías necesita hacer, y por eso rechazar a Mashiach, es restaurar el reino de Israel. Y eso es físico, es real y concreto acá en la tierra, la misma antigua mentalidad, por así decir. Solamente tienen interés en lo que es lo terrenal y nada más. Les falta desarrollar la otra parte, que es la espiritual, que es la que Mashiach vino a traer y que ni siquiera la contraparte, que serían los cristianos, han desarrollado y entendido completamente, porque a pesar de todo y de tener la otra parte del mensaje, siguen siendo tan materialistas como los judíos y los hebreos, ¿no es cierto? No piensan en nada más que en lo que se vive ahora, el momento presente. Entonces, vamos a ver si podemos comenzar a determinar lo que estas dos palabras fundamentales, ahora sí, después de haber dado toda esta idea general, ¿no es cierto? Estas palabras Mishpat y Tzedek, quieren decir, vamos a recordar, Mishpat es como Elohim caracteriza el cuerpo de las llamadas leyes que él estaba a punto de darle, ¿no es cierto?, a Moshe y a Israel, comenzando Shemot 21 y siguiendo los siguientes capítulos. La mayoría de las veces, Mishpat es traducido en nuestras Biblias como juicios o leyes, ¿sí? Y Tzedek es traducido como justo o como justificación.
¿sí? Así que en el Tanaj, la mayoría de las veces que veamos la palabra en español, juicio o ley o justicia, busquemos en las Biblias interlineales, y si la palabra en hebreo es mishpat, para empezar a saber cuál es la palabra correcta en el original. ¿Por qué? Porque así sabemos cuál es la interpretación correcta de todas las cosas. No son todas leyes así nomás. Hay diferencias entre unas y otras, como ya hemos estudiado, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos probablemente pasar la charla completa discutiendo acerca de lo que la palabra justificación en español quiere decir para nosotros, porque este tipo de conceptos son complejos, son complicados, y la gente puede llegar a discutir por horas realmente. O sea, ¿cómo cada uno de nosotros definiría la palabra justificación? Bueno, en primer lugar, justificar como término jurídico, ¿no es cierto?, significa absolver, o sea, declarar justo a una persona. Esa persona queda justificada y es declarada justa, se acabó, está absuelto, o sea, ya no hay cargo sobre esa persona. Y entonces de esa manera se proporciona una sentencia favorable en el juicio al que haya estado sometida. Entre los creyentes, la justificación es el proceso ejecutado por Yahshua que nos ha absuelto de los pecados, ¿sí? Y que nos permite reconectarnos con el Padre. Hemos sido justificados en Mashiach, ¿no es cierto? Y de esa manera hemos sido declarados justos. Este concepto es mucho más espiritual que material y concreto, obviamente, ¿sí? Pero como el concepto antiguo hebreo, que era muy físico, ¿no es cierto? Iba a lo material, en que la justificación era su posición correcta delante del Padre. Ellos estaban justificados, eran justos cuando estaban obedeciendo, porque eso era lo exigido en ese momento, no había otra exigencia, ellos no tenían que creer en Mashiach, que no había venido todavía, evidentemente. Entonces, en verdad, este concepto está correcto, lo único que los judíos no tienen en cuenta de él es que esa posición solo puede encontrarse hoy en Yahshua. Nosotros solamente podemos obedecer para encontrar esa justificación si estamos ya en Yahshua. Si no, no podemos hacer nada y ellos siguen estando afuera. Solo si estamos en Yahshua tenemos la justificación hoy. En aquella época Yahshua todavía no estaba y no se entendía ese concepto de esta manera, ¿sí? Ahora, él ya vino y ya no hay tutía, de ahí en adelante es con él y a través de él. Él es el camino. Pensemos ahora en lo que hemos aprendido acerca de la mentalidad hebrea, ¿no es cierto?, de la antigüedad. Debido a que ellos estaban más preocupados entonces con la vida física, como dijimos, lo de aquí y ahora, creyendo que no había nada más allá de la tumba, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos estaban más preocupados con vivir su fe en Elohim, en las actividades y asuntos diarios, ¿no es cierto?, el intercambio con los semejantes. Así que en vez de ver justificación como la clase de metas espirituales que los creyentes vemos, porque nosotros tenemos un pensamiento espiritualizado sobre la justificación y no un pensamiento legal, ¿sí?, de lo mismo, ellos lo vieron como una humilde práctica diaria, una cosa común, ¿no es cierto?, de conducta personal y toma de decisiones. Y les informo a todos que eso sigue siendo exactamente de la misma manera. Esa es la forma de vivir que tenemos que aplicar en el día de hoy. Tiene que ser esa forma. Además, la otra, ¿sí? Entonces, para nosotros el trabajo, por así decir, es doble, si se quiere, ¿no es cierto? A pesar de que estamos más avanzados, ¿no es cierto?, en la revelación, por lo tanto, deberíamos estar un poco más adelante. Entonces, para los hebreos de la antigüedad, la justificación de un hombre, su sedek, ¿no es cierto?, giraba alrededor de él siendo justo y equitativo, obedeciendo y poniendo en práctica toda la mente de Yahweh en todos los asuntos cotidianos, en todos los asuntos de la vida. ¿Qué es lo que hemos estado buscando nosotros? ¿No hemos estado buscando acaso cómo practicar, cómo aplicar cada uno de esos principios a nuestra vida diaria? ¿Cómo vivir? ¿Cómo servirlo en todo? ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo vivir en el trabajo? ¿Hacer esto? ¿Cómo hacer todas las cosas a través de él? ¿No es cierto? ¿No hemos estado buscando eso? Bueno, ellos lo vivían de esa manera. Y eso era lo correcto, porque eso fue lo que estaba siendo pedido, ¿no es cierto? Entonces, su familia, sus amigos, sus asociados de negocios, sus clientes y hasta los enemigos, sabemos perfectamente, formaban parte de todo eso. Así que justificación para el típico hebreo del Tanaj quería decir ser justo con su semejante. Básicamente era eso. Y ser justo con su semejante lo justificaba delante de Yahweh, porque estaba haciendo lo que era justo,
lo que Yahweh había declarado como justo, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde ellos aprendieron que la norma para ser justo, cuál era la norma para ser justo y lo que era ser justo? En la ley. En la ley nos muestra esas cosas, ¿no es cierto? El pacto de Moshe. Su intención era ser justos con sus semejantes, de acuerdo a lo que Yahweh escribió a través de Moshe en la Torá. Es bastante simple. Así que mientras los creyentes ven la justificación de un hombre como algo más intangible, ¿no es cierto? Vemos una cosa que no terminamos de comprender porque es un misterio para nosotros en realidad todo lo que sea espiritual, ¿no es cierto? Y lo vemos así como una condición espiritual interna justamente. Los hebreos del Tanaj veían la justificación toda envuelta en el justo comportamiento y la justa actitud de estar observando los mandamientos de Yahweh, ¿sí? Más en la acción que en la esencia. Muchos por eso lo practicaban superficialmente, porque si a la esencia no acompaña la intención interna, bien, ahí está el problema, ¿no es cierto? Está siendo hipócrita, ¿no es cierto?, la persona. Pero en ese sentido, en aquel momento era pedido el que se guardara la parte externa, porque se estaba tratando de que la persona sola fuera desarrollando la parte interna, ¿sí? Como cuerpo, como humanidad, ¿no es cierto? Entonces los creyentes quieren que Elohim vea nuestra condición interna santa, creada como resultado de nuestra unión con Mashiach. Esa es una cosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que llamamos justo, ¿no es cierto? En cambio los hebreos quieren que Elohim vea sus justas actividades externas como justas. En cierta forma, las dos partes están correctas y las dos partes necesitan unirse para variar. Así que, ¿cuál de estos dos puntos de vista, que aparentemente opuestos, y han sido irreconciliables por siglos, ¿no es cierto? Es el correcto, el que ha definido Elohim como justificación, como Sedek, ¿no es cierto? Estaban los hebreos correctos, la justificación es un ejemplo dentro de nuestros tratos con nuestros semejantes, ¿no es cierto? De cómo nos tratamos con los semejantes, o estaban equivocados y los creyentes son los que tienen la posta, ¿no es cierto? Tienen la verdad, y la justificación es solo una condición de nuestros espíritus, producida por Mashiach, evidentemente, nosotros no hacemos nada. Como yo digo, ¿no es cierto? Que como ya lo he dicho muchas veces, las dos partes están correctas y las dos están incorrectas. Porque Elohim tiene una definición para justificación que no es basada en el hombre, sino en él mismo. Así que hablando de forma general, ni los hebreos ni la fe cristiana pueden afirmar que ellos son completamente representativos del punto de vista de Yahweh, de la justificación, aun cuando cada una de las partes exhibe algunos de los elementos. Vamos a pausar nuestra discusión de Sedek por un momento y vamos a poner nuestra atención de regreso en el término hebreo Mishpat, ¿sí? Porque lo que es casi universalmente llamado la ley, todo el mundo le da el mismo nombre, ¿no es cierto? Tanto los hebreos como los gentiles, Yahweh los llama sus Mishpat. Entonces, ¿qué exactamente se supone que eso signifique para nosotros? Necesitamos sacarnos el concepto ley como regla, ¿no es cierto?, por un momento y dejarlo guardado en algún cajón perdido. Y la cuestión que tenemos que empezar a desarrollar en nuestras cabezas es ¿qué es Mishpat? ¿Sí? Hola David, bienvenido. Los estudiosos han debatido con este asunto durante eras, ¿no es cierto? Por ejemplo, Martín Lutero estaba también muy fascinado con esta palabra y él en ocasiones la tradujo como hacer lo justo. ¿Sí? Aún así esto no satisface completamente ni abarca por completo el significado de la palabra, pero ya nos vamos acercando más que poner simple y sencillamente justificación. Entonces, como ejemplo o ilustración, vamos a ver un incidente con Abraham, ¿sí? Que yo creo que valida y expande tal vez la definición de Lutero, ¿no es cierto?, de hacerlo justo. Es un poco más grande que hacerlo justo. Porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad para observar el camino de Yahweh haciendo justicia y juicio para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido. Vamos a enfocarnos en la frase para practicar el derecho y la justicia, dice, ¿no es cierto? En hebreo dice haciendo Sedek y Mishpat, justamente. Y acá fue traducida haciendo justicia y juicio, derecho y justicia. Se pueden encontrar diferentes traducciones, así que no se preocupen en eso. En hebreo dice haciendo Sedek
y Mishpat. Entonces, acá tenemos un fantástico caso de las escrituras definiendo las escrituras mismas, ¿sí? Porque se nos dice en estas palabras que aparecen justo delante de la frase, ¿sí? De hacer Sedek y Mishpat, ¿sí? Se nos dice exactamente lo que esto significa. Observar el camino de Yahweh, ¿sí? Observar el camino de Yahweh haciendo Sedek y Mishpat. Entonces, ¿qué es hacer Sedek y Mishpat? Observar el camino de Yahweh. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo justo y esto es lo correcto, ¿sí? Y cuando uno está guardando los caminos de Yahweh. Vamos a resumir para ver lo que sabemos hasta ahora, ¿sí? Practicar Sedek y Mishpat, al menos parcialmente, implican guardar los caminos de Yahweh. Y digo parcialmente porque somos fallos, ¿no es cierto? El camino de Yahweh es enseñado al hombre en detalle en el pacto de Moshe. Y el camino de Yahweh es caracterizado como siendo justo y correcto, como un camino en justicia. Entonces se entenderá justicia, Sedek, juicio, Mishpat, y equidad, Mishor, y todo buen camino, dice Proverbios en el capítulo 2. Entonces, vamos a ver esto en otro contexto. Si vamos a estudiar los profetas Yeshaya y Mijayá, por ejemplo, vamos a ver la palabra juicio, que aparece muchas veces, ¿sí? Alrededor de unas 50 veces, dependiendo de la versión, ya sabemos, ¿no? Para todos, la palabra juicio carga un sentido severo en nuestra manera de pensar. Un juicio es una cosa no muy agradable, ¿no es cierto? Ahí vamos a ser enjuiciados. Básicamente esa es la noción que hay, ¿sí? O sea, furia, castigo, sí, y hasta destrucción divina si se les permite ponerse nerviosos. Así que estos serían unos buenos sinónimos para la idea de juicio que tenemos en la cabeza. Mientras que eso ciertamente no es una opinión unánime. Es generalmente aceptado que debido a la frecuente aparición de la palabra juicio en las escrituras hebreas, el Tanaj debe ser todo cerca de la furia de Elohim, ¿no es cierto? Inclusive por eso lo separan, ¿no es cierto? Del Dios del Antiguo, del Dios del Nuevo Testamento. Y el Berijá ya es todo acerca de la gracia y la misericordia. Hacen eso. Inclusive la mayoría de los cristianos lo ven así realmente. ¿Sí? Algunas sectas también establecen una diferencia entre estos dos dioses, según ellos hacen, y estamos hablando de sectas cristianas, ¿no? Personas de afuera. Así que la mayoría de la dureza que pensamos que vemos en el Tanaj, lo cual primordialmente surge del uso frecuente de la gran cantidad de veces que aparece la palabra juicio, pero interpretado en un sentido moderno, y ya vemos cuál es la diferencia entre lo moderno y lo antiguo, es realmente un malentendido del sentido de la palabra mishpat en sí misma. La verdad es que la mayoría de las veces cuando la palabra mishpat aparece en las escrituras, está dirigida a tener un tono gozoso, un tono de redención, ¿sí? Casi lo opuesto, exactamente, de cómo nosotros típicamente hemos sido enseñados a ver esos pasajes. Nosotros ya vimos que los hebreos de la antigüedad veían la justicia del hombre, o sea, el Sedek, ¿sí? Como significativo del comportamiento justo, de la obediencia, ¿no? Mientras que los creyentes lo comprendemos como el ruaj de santidad en nosotros, más en ese sentido. Pero, y por favor capten este detalle, los dos puntos de vista de esas ideas de justificación, tanto la de los hebreos como la de los creyentes, son sobre nuestra justificación, o sea, la justificación del hombre. ¿Se entiende? Lo que nosotros necesitamos hacer es tratar y determinar cuál es la justificación de Yahweh. No la justificación nuestra, sino la justificación que Él determina, ¿sí? Y lo que encontramos es que tenemos que tomar la justificación de Elohim como siendo todo acerca de la salvación, ¿sí? Esto es, en las escrituras, cuando la justicia, o sea, la Sedek, es de Elohim, cuando aparece de esa forma, se refiere a su propósito de salvación, ¿sí? Y todo eso sucede bajo su dirección para crear un pueblo separado para el mismo, un pueblo santo, un pueblo santificado y redimido. Pero como la definición de justificación concierne solo a la justificación de Yahweh, no a la del hombre. Entonces, ¿qué es justificación cuando se refiere al hombre desde el punto de vista de Elohim? Bueno, los hombres son objeto de la voluntad salvadora de Elohim, ¿no es cierto? Entonces, la voluntad salvadora de Yahweh es intencionada para nosotros, está aplicada a nosotros, es dirigida, ¿sí? A nosotros, que somos la humanidad, ¿no es cierto? Así que el hombre justo es uno en el cual la voluntad salvadora de Elohim está siendo llevada a cabo justamente como era, la intención original de Elohim.
¿Sí? O sea, como fue para con lo que fuimos creados, ¿sí? Y eso a través de Mashiach, porque no se puede hacer de otra manera. Entonces, eso es lo que él declara como una persona justa, una persona en la cual su ruaj está operando. Hoy por hoy debe creer en Mashiach para recibir ese ruaj. Antiguamente no debían creer en Mashiach porque Mashiach no había llegado. Entonces están bajo la promesa. ¿Se entiende cuál es el problema con todas esas personas que siempre preguntan qué pasó con los que vinieron antes de Mashiach? Ellos ya estaban siendo trabajados y los que aceptaron ser trabajados han sido declarados justos según lo que el concepto estaba en ese momento, lo que significaba en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, un justo es uno que ha aceptado la voluntad salvadora de Yahweh en su propia vida. Y eso implica también la santificación, evidentemente, ¿sí? Entonces, si ante los ojos de Elohim la justificación, o sea, la Sedek, tiene que ver con la salvación, entonces, ¿de qué se trata Mishpat? ¿Por qué estas dos palabras, Mishpat y Sedek, generalmente están conectadas, van juntas siempre en las escrituras? Mishpat es la norma detallada de lo que está correcto de acuerdo a Elohim, de lo que Elohim piensa, de la que es la mente siendo descrita, ¿no es cierto?, de Elohim, bajo su sistema de justicia. Es lo que él ha determinado. Así que si un hombre está cumpliendo los Mishpat, los Mishpatim, de Elohim, quiere decir que ese hombre se está comportando de acuerdo a la norma de bien establecida. Evidentemente, está haciendo lo que ha sido establecido como correcto. Entonces, eso es lo que el Adón ha ordenado como parte de su voluntad salvadora. Por lo tanto, ese hombre está siendo justificado. ¿Se entiende? La persona que guarda los mandamientos está cumpliendo parte de la voluntad salvadora de Yahweh. Como en esa época la otra mitad no había llegado, con eso alcanzaba por el momento. No se les pedía a ellos que cumplieran un requisito que todavía no había sido presentado. Por lo tanto, con eso les alcanzaba para ser declarados justos, porque tanto ellos entonces como nosotros ahora estábamos bajo promesa. Seguimos bajo promesa. Mashiach todavía no ha venido y nosotros no hemos recibido los nuevos cuerpos y no ha terminado las cosas. Entonces, nos acordamos que Lutero decía que era hacer lo justo, ¿no es cierto? Añadiríamos para mejorar esta definición, ¿no es cierto?, que Mishpat generalmente quiere decir guardar la palabra salvadora de Elohim. Es eso, no es hacer lo justo, porque eso puede llevar a hacernos pensar en lo justo a los ojos del hombre. Y no es así, es hacer lo justo a los ojos de Elohim. Entonces, vamos a ver si puedo ilustrar eso solamente un poquito, solamente una cosa. Vamos a ver el pasaje de Yeshaya, que es claramente reconocido, ¿no es cierto?, como siendo sobre la salvación. Y aplicamos lo que estuvimos viendo. Sión se salvará en el juicio y sus arrepentidos con justicia, dice Yeshaya en el capítulo 1. Entonces, este pasaje trata acerca de la salvación. Ahí lo está diciendo clarito, ¿sí? No es acerca de ningún castigo, ninguna furia, ningún nada, juicio divino, ¿no es cierto?, de fuego, ni nada por el estilo. Yahweh no va a redimir a la gente de Sión. De hecho, sabemos que Sión es otra palabra para Israel, pero para el remanente verdadero de Israel. Visitándolo, no los va a redimir visitándolo con furia, destruyendo todo. No es la forma de la redención, ¿no es cierto? Más bien él va a ¿qué? Va a ejercitar su mishpat, su voluntad salvadora, ¿sí? Su idea de justicia sobre ellos. Eso es lo que él va a aplicar sobre ellos. Y la voluntad salvadora del Adón, su idea de justicia, es decir, su mishpat, es que toda la humanidad no necesita pagar el debido castigo por sus pecados, ¿no es cierto?, en contra suya. Más bien, Yahweh mismo. Esta es la voluntad salvadora de Yahweh. Yahweh mismo, en la persona de Yahshua HaMashiach, va a pagar el precio por el pecado de la humanidad. Esa es la voluntad salvadora de Yahweh. Por lo tanto, la persona que acepta esto como un hecho es la persona que es declarada justa. Ahora que ya sabemos acerca de esto, ¿sí? Esta es el mishpat de Elohim, justamente. Esta es la forma de justicia de Yahweh y esta es su voluntad salvadora. Ahora comprendamos
el relato que se está formando nos muestra que los mishpatim de Yahweh, su justicia justa, tienen todo que ver, ¿no es cierto?, con su voluntad salvadora, ¿no es cierto? Esto lo estamos comprendiendo. Desde Bereshit hasta Hitgalut, está todo, verdad, todo el plan distribuido, ¿sí? Y tiempo atrás la congregación desarrolló un término con el cual estamos todos bastante familiarizados, ¿sí?, para ser usado cuando nos referimos a la voluntad salvadora de Elohim revelada en su palabra salvadora. Y ese término es la Besorá, las buenas nuevas, el evangelio. Entonces, el término evangelio es lo que la congregación ha elegido como título para todo esto que es la salvación de Elohim. Se lo ha llamado buenas nuevas. En verdad tiene diferentes conceptos en la cabeza de la gente, pero sin embargo, evangelio es justamente eso, es la salvación de Yahweh, ¿no es cierto?, traída a los hombres y llevada por los discípulos al resto de la humanidad. Entonces, la Besorá, como nosotros comúnmente la usamos, ¿no es cierto?, hoy en día, realmente es solamente una palabra dentro del vocabulario, ha quedado muy perdida ahí adentro, ¿no es cierto? Porque si yo le pregunto a la mayoría lo que significa el término Besorá o evangelio, para simplificar las cosas, ¿no es cierto?, yo recibiría probablemente 20 respuestas diferentes, cada uno tendría una propia, ¿sí?, aun cuando todas con certeza van a girar alrededor de Mashiach y la salvación, ciertamente. Eso estaría ahí siempre dando vueltas. Entonces, la definición correcta de este término de Besorá es que es el plan de salvación revelado en la palabra de Elohim para toda la humanidad. Es una cosa simple, no tiene muchas vueltas, pero es la parte ya revelada del plan de salvación, ¿sí? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Lo que podemos resumir entonces es que Mishpat, cuando es usado en el contexto del Mishpat del Adón, ¿sí?, como en la Torá, no es nada más ni nada menos que el término del Tanaj para Besorá, o sea, para buenas nuevas, justamente, para el término del plan de salvación, para el hecho consumado de la salvación. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ejercicio ahora con Yeshayá, que contiene una obvia referencia profética a Yahshua. Justamente es un párrafo mesiánico. Entonces, intenté hacerlo usando la versión de la Vine, pero ni una vez lo tradujo como justicia, ¿sí? Así que usé la Reina Valera. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia, mishpat, ¿sí?, a las naciones. No gritará, ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, mishpat, nuevamente. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, mishpat. Y las costas esperarán su ley, Torah. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a volver a leerlo, pero cada vez que encuentre la palabra mishpat, ¿sí?, voy a sustituirla por la palabra Besorá, ¿sí?, o evangelio, una palabra que es familiar, ¿no es cierto?, y que pinta un retrato de todos nosotros que podemos entender con un lenguaje cristiano del cual todos nosotros venimos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá la Besorá a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la Besorá. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la Besorá. Y las costas esperarán su ley, Torah, ¿sí?, su enseñanza. Bastante sorprendente, ¿no es cierto? La Besorá entonces es sencillamente el título o el nombre que nosotros le hemos dado a un cuerpo de información que muestra el plan de salvación para nosotros, ¿sí?, y nuestra necesidad del mismo, evidentemente. Pero a lo largo de los siglos el término evangelio o Besorá sí ha sido restringido por los teólogos, por las instituciones que secan todo y lo dejan como una pasa de uva, ¿no es cierto?, hasta llegar a circunscribirse el término a la historia y los propósitos de Masías, más o menos a los libros, ¿no? No mucho más que eso, su nacimiento, vida, muerte y resurrección, como están contados en los 4 evangelios, justamente, ¿sí? La mayoría no sale de eso y el concepto es mucho más rico. Esto es completamente erróneo, no es bíblico.
No corresponde. Mashiach ciertamente es el centro y es el foco y es la piedra angular del plan de salvación de Elohim, nadie duda eso, ¿sí? Pero esto es a lo largo de todas las escrituras, no solamente de un pedacito final, ¿sí? Como ya vimos tantas veces, mucho tenía que suceder en el proceso de la salvación antes de que Yeshua viniera, y mucho más tiene que suceder antes de que Él regrese. Entonces, todo esto junto, ¿sí? No solo la parte del Berij Hadashah, forma la Besorá, forma las buenas nuevas, forma el plan de salvación de Yahweh. ¿Sí? El Berij Hadashah simplemente identifica quién es el Mashiach prometido de las buenas nuevas del Tanaj, de la Besorá del Tanaj. Él ya fue anunciado allá atrás y ahora vamos a identificarlo. ¿Quién es esa persona físicamente? Acá estábamos prometiéndolo y acá estamos recibiéndolo, identificándolo, ¿no es cierto? Y ahí nos da alguna enseñanza en que lo que todo esto significa para nosotros, ¿sí? Ahora que Mashiach ha venido. Entonces tenemos que recordar que Yeshua y todos los apóstoles enseñaron la Besorá usando solamente el Tanaj. El pacto de Moshe, lo que los hebreos y los creyentes han caracterizado erróneamente como la ley, y se sigue utilizando, llamándolo de esa manera, es sencillamente un proceso en desarrollo de la Besorá. En realidad no se trata de leyes, hay que entenderlo, no se trata de leyes que nosotros necesitamos cumplir, se trata de una forma de vida que debemos llegar a tener, a ser, ¿sí? En nuestro interior. Se trata de Mashiach en nuestro interior. Por eso Él es la Besorá, Él es las buenas nuevas, Él es el todo justamente. Si no son solo leyes que se obedecen de forma externa, es una cosa interna que tiene que ser incorporada. Por eso es tan difícil para la mayoría comprender estas cosas. Entonces, nosotros tendemos a pensar, porque es lo que los pastores, los sacerdotes nos han dicho que pensemos, y que la Besorá empezó con la venida de Mashiach. Antes no había nada, ¿sí? De hecho, fue anunciada oficialmente por primera vez con el nacimiento de Mashiach, sí, eso es cierto, fue anunciado el cumplimiento del acto, ¿no es cierto?, histórico, aunque en realidad las buenas nuevas fueron prometidas a Adán y Jabá. Si los recordamos, ¿sí? Fueron repetidas a Noah, después a Abraham, después a Moshe, al pueblo. Y Shaul nos recuerda esto. De la misma manera, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como qué, como justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué le anunció? Las buenas nuevas. Entonces, ¿qué le anunció la Besorá? Cuando Mashiach vino, él cumplió esas promesas. Literalmente, las buenas nuevas tuvieron cuerpo. Así que cuando nosotros necesitamos justamente disipar de nuestras mentes esta trágica doctrina que no es bíblica, de que la Besorá empezó cuando Yeshua nació. La Besorá es, la Besorá es algo que vino solamente en ese momento. No, de aquí en adelante yo espero y oro que cuando pensemos acerca de la ley, de la Torá, pensemos en ella como la Besorá original, o sea, la Besorá en desarrollo, ¿no es cierto? Las buenas nuevas desde el principio. Todo en las escrituras son las buenas nuevas. Todo es Besorá. No hay dos partes. Hay un solo todo. Nada más, porque hay un solo Mashiach, ¿sí? Entonces, el Tanaj es la Besorá acto 1, por así decir. Y el Berij Hadashah es la Besorá acto 2. Hitgalut, que es la segunda venida de Yahshua, el comienzo del milenio, que es la era de Sukkot, ¿no es cierto? Va a ser el comienzo de la Besorá acto 3. Cual todavía no sabemos mucho. Esto coloca una luz muy diferente sobre la Torá, ¿no es cierto? También nos coloca en una situación incómoda, ya que deberíamos comprender cuán culpables nosotros fuimos mientras no sabíamos, ¿no es cierto? Sobre todo de presumir, de caracterizar la Torá de Elohim como una ley legalista, dura, injusta. ¿Sí? Una cosa que estaba vencida, que era una cosa que estaba mal hecha, ¿sí? Un código que no servía para nada y no podía salvar a nadie, ¿no es cierto? Un código para justificación y justicia propia, aunque algunos lo hayan aplicado de esa manera, ¿sí? Que ha sido abrogado y reemplazado por la gracia, que es una gracia sin ley, y Yahweh no es gracia sin ley. Pero nuestro estudio, entonces, el que acabamos de hacer, señala también la maravillosa y la misteriosa duplicidad de la realidad, una vez más
más porque ya lo hemos visto, de la cual ya hablamos tantas veces y que encontramos a través de la escritura. Para cada instrucción de Elohim, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, tenemos una manifestación física de la misma y su paralelo espiritual al lado. ¿Sí? Esta duplicidad también describe la forma de la comprensión de cada una de las dos casas. Y a Judá ve lo físico y Efraín ve lo espiritual, pero las dos cometen el error de desechar a la otra parte. Siguen tan peleadas como en la antigüedad. Los hebreos de la antigüedad erraron al ver la revelación de la Besorá dada en el pacto de Abraham. No la vieron, no alcanzaron a distinguirla. Y luego en el de Moshe, como dirigido hacia la tierra física nada más, ¿no es cierto? Por lo tanto se concentraron en rituales y conductas, solamente la parte física, que en su época era la parte física. Sí, lo era, pero debían aprender a superar esa parte e incorporar la siguiente cuando Mashiach viniera, pero no estuvieron dispuestos a pasar a la etapa siguiente, ¿sí? Los creyentes modernos erran cuando ven la Besorá como algo exclusivamente espiritual, cuando sus vidas son tan arrastradamente materiales, ¿no es cierto? Con muy poco lo ven o ningún requisito para la obediencia a Yahweh, directamente no interesa según ellos, fuera de haber aceptado a Yeshua como su Salvador, ya está, ahora viva la joda, el resto no interesa. Los judíos de la actualidad erran en despreciar la gracia salvadora, pero los cristianos erran al despreciar la santificación, porque eso es la obediencia a las leyes, ¿sí? Y se centran únicamente en el regalo de la salvación. Esto es como si el hijo pródigo, después de haber regresado a la casa, ¿no es cierto?, el padre, se negara a levantarse de la mesa de recepción y pretendiera continuar para siempre la fiesta de bienvenida. Ah, no, ahora seguimos de joda, porque esto es lo que yo quiero, ¿no es cierto?, sin retomar su puesto correcto como hijo. Es más o menos eso. Las buenas nuevas, al contrario, no son ni lo uno ni lo otro, sino las dos cosas. Es una mezcla de las dos cosas, pero tampoco son mitad y mitad, ¿sí? Mashiach fue nuestro ejemplo perfecto de lo que la esencia de la Besorá es. Yeshua es 100% hombre y es 100% Elohim. Y ese es el plano también en el que los mesiánicos y los judíos fallan en comprender. ¿Sí? La Besorá es 100% física y 100% espiritual. Él la cumplió de las dos formas y es así como nosotros debemos imitarlo. Si tenemos que imitarlo en todo, tiene que ser en todo y no en alguna parte que a nosotros nos agrade más que la otra. Entonces tenemos que abordar nuestro tiempo de vida en la tierra con un sentido extremo de justicia y ecuanimidad y justicia equitativa hacia nuestros semejantes, porque esa es la parte de la aplicación donde nosotros manifestamos esto acá. Es así de simple. Si yo no me manifiesto acá es porque no tengo esto. No hay otra historia. La persona que, por eso que Jacob pudo decir, muéstrame tu fe sin obras, ¿sí? No la tenés si no rebosás, si no rebalsás hacia los lados, hacia los hermanos, entonces no tenés fe, no tenés verdaderamente la conexión espiritual que es necesaria, porque el que tiene esa conexión espiritual necesaria tiene que estar rebalsando necesariamente, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos poner esta vida a un lado como algo que es poco importante, porque Él nos da esta vida, ¿sí? Y no es algo secundario, aunque esta vida relativa corta sí ciertamente precede a una futura vida espiritual eterna y es completamente secundaria si la colocamos de lado con la otra, tampoco la podemos poner en primer lugar, ¿no es cierto?, como otros hacen. Sí, en verdad tenemos que ver nuestras vidas físicas como un terreno de entrenamiento y esa es la base, ese tiempo en el que nosotros aprendemos y practicamos la perfecta justicia de Elohim que nunca cambia y que nunca termina, ¿sí? Y nunca cambia, es la misma, nunca cambia, entonces no desaparece, no es abrogada, no es dejada de lado. Su Mishpatim y su Sedek, como he dicho, en su Torah son las cosas que debemos guardar, porque nosotros vamos a estar administrando esa misma clase de manera de bien y de justicia durante el milenio y después todavía por la eternidad, que era el objetivo original por el cual fue creado el hombre. La conclusión a nuestro estudio es entonces, cuando leemos Shemot 21, en el Pasuk 1, podemos decir ciertamente que podemos leer, esta es la Besorá que debes presentarles a ellos, y justamente estos son mucho más que reglas y leyes. Esto es lo que ustedes deben ser. Esto es aquello a lo que yo he destinado que ustedes se convertirán en un momento. Entonces, resumiendo, la justificación del hombre y la justificación de Elohim, nuestra Sedek y su Sedek no son lo mismo, ¿sí? Entonces, al final de cuentas es bastante simple de comprender porque Yahweh no es hombre.
Entonces es bastante comprensible que la cosa sea así, que no tengamos el mismo concepto. El hombre no puede, desarrollar o trabajar para alcanzar el tipo de justificación que él tiene. ¿Sí? Podemos alcanzar una justificación a nivel humano, pero no sirve para nada porque la que él tiene es la única que sirve. La justificación de Elohim, aun cuando nosotros no somos completamente capaces de entender todo lo que implica, y no es necesario tampoco, es primordialmente acerca de la salvación de la humanidad, el rescate de lo que se había perdido, ¿no es cierto? Y su posterior santificación. La justicia de Elohim, su Sedek, se refiere a su voluntad salvadora, sus metas, sus propósitos de salvación, su santificación, todo el plan completo, que él sí lo conoce, él sí lo comprende y él sí lo ve a fondo. Todo lo que sucede bajo su dirección para crear un pueblo separado para él mismo. Por lo tanto, el hombre es el objetivo de la voluntad salvadora de Elohim, la justicia de Yahweh, la cual, recalco una vez más, no es el punto central, sino uno de los pasos del plan completo de restauración de todas las cosas, ¿no es cierto? La justicia del hombre es alcanzada cuando un ser humano ha aceptado la voluntad salvadora de Elohim. Es ese momento en el cual su justicia nos alcanza, el plan de salvación de Yahweh para nuestra propia vida. Si no aplicamos ese plan a nuestra vida, no lo hemos aceptado, y punto y aparte. El plan se acepta todo, no un pedacito y nada más. No podemos aceptar, yo quiero la parte de ser salvo, la otra del trabajo no me gusta, déjala, esa no la quiero. Bueno, o todo o nada, la cosa es así. Desde la venida de Mashiach, un hombre justo es quien es un creyente en Mashiach que practica los mishpatim de Yahweh. La Besorá es generalmente definida como el plan de salvación, entonces revelado en la palabra de Elohim para toda la humanidad. Recordemos esa definición. Finalmente, al comenzar a ver las leyes en el pacto de Moshe, vamos a recordar que la intención, la dedicación, ¿no es cierto?, de los israelitas era ser obedientes a los principios e instrucciones de Elohim. Una intención que haríamos bien en imitar, ciertamente, con el agregado de lo que nosotros ya comprendemos y sabemos. Una cosa no quita la otra, deben guardar una cosa sin dejar la otra de lado. Eso es lo que él ha dicho siempre, 100% de la tierra, 100% de los cielos. Los hebreos no necesariamente entendieron completamente lo que era la salvación porque no era su época, ¿no es cierto? Pero los creyentes del día de hoy, si acusamos a los hebreos antiguos, y los modernos sí no tienen disculpas, son otra cosa, de legalismo simplemente porque estaban haciendo lo que Yahweh les había ordenado, pucha, estábamos criticando al siervo de Elohim. Cuidado con lo que hacemos, ¿sí? Nosotros como creyentes hemos olvidado que como complemento a nuestra relación salvadora con Yahweh, también tenemos la responsabilidad de ser obedientes. No fuimos liberados para el viva la pepa. Fuimos liberados justamente para hacer aquello para lo cual fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? ¿Para desobedecer? ¿Para no hacer nada? ¿Para ir a vivir nuestras vidas en el mundo? ¿O para obedecer los mishpatim de Yahweh y practicar Sedek? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda de esto, que lea el libro de Jacob, ¿sí?, el hermano de Yahshua, y se va a entender muchísimas cosas que ellos comprendían. Aun cuando la obediencia no es condición para alcanzar o mantener siquiera la salvación, ¿sí?, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, tampoco debe ser tomada fuera de nuestra relación con Elohim. Si estamos fuera de la relación, podemos obedecer lo que queramos, que no va a servir de nada. La obediencia tiene que ser nuestra respuesta. Es nuestra respuesta. La salvación restaura al hombre a su condición original para que cumpla con los objetivos para los que fue creado. Obedecer al Padre exactamente como Mashiach lo hizo. Y él lo hizo en todos los ámbitos. La obediencia al sistema de justicia de Elohim no es legalismo, ¿sí?, a menos que nosotros lo usemos incorrectamente como un sistema de justificación propia. Pero no siendo así, no es legalismo. Bueno, habiendo ahora terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. A ver, Carla dice, yo pude notar ciertos rasgos de la ley divina desde el Génesis y luego por todo lo que fue sucediendo. Al leer la ley se entendía por qué había sido tan así. Tenemos el mismo legislador a lo largo de todas las escrituras y él no cambia.
Eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Yahweh no cambia, entonces es el mismo que empezó las cosas, es el que las va a terminar y no termina la burbuja nada más, tenemos la eternidad, de manera que las leyes van a ser siempre las mismas, él no cambia, ¿no es cierto? Entonces por eso las podemos ver manifestar y por eso sabemos que también ya habían sido dadas y ya eran conocidas en muchas cosas que vemos justamente en todas partes. Dice Gaby, gracias por este estudio. Este tipo de enseñanzas es muy necesaria para comenzar a conocer a Yahweh, para andar en sus caminos. Anoche casualmente estuve leyendo ese capítulo. Muy buena enseñanza, dice Betsaida. Creo que es una enseñanza excelente esta para empezar a encarar, ¿no es cierto?, la diferencia de los diferentes conceptos que tenemos en la cabeza, que las cosas equivocadas que nos han metido en la cabeza porque son conclusiones equivocadas a las cuales han llegado, básicamente por estar alejados de él, básicamente por desconocimiento. Y ese es el problema desde siempre. Les digo, pasado mañana tenemos la continuación de esta serie, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a ver, esta es la 61 y nosotros vamos a ver la 63, porque la 62 se llama, es la parte 2 de los Mishpatim, ¿no es cierto? Que es el Código Penal Civil y Religioso, que es justamente todo lo que se ve de los capítulos 21 al 23. Pero nosotros ya lo vimos prácticamente todo en todas las charlas que hemos dado de los mandamientos. Entonces, el post sí existe, va a ser sacado, lo van a poder encontrar en la página tranquilamente, pero es un post que está relatado cada pasú, como está nombrado en las escrituras, y el link correspondiente al post que haya sido tocado en el mandamiento que le haya correspondido, ¿sí? Por eso que no la voy a dar la charla, porque en sí no tiene contenido, ya lo vimos todo. Vamos a saltar directamente a la 63, pero el capítulo 62 va a estar en existencia. Mañana tenemos la otra parte, ¿no es cierto?, de la otra serie de oración, ¿sí? Así que los espero mañana para seguir con esos estudios. Shalom a todos, hermanos, agradezcamos y glorifiquemos a nuestro Padre que nos está mostrando el camino correcto para regresar a casa. Shalom a todos.